Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Historia Económica, Social y Política del siglo XX. Hoy abordaremos una línea del tiempo que va de 1978 a 1990. Este es un periodo de ajustes estructurales y de aprestamientos para el proceso aperturista que se dará a partir de la Constitución de 1991 durante la década del 90 y lo que va del siglo XXI. Es un periodo de transformaciones importantes en los ámbitos sociales y políticos, pero también es un periodo de recrudecimiento de la violencia y del desarrollo de formas de terrorismo de Estado. Esta sesión entonces centrará su atención en lo esencial en los conflictos políticos del periodo comprendido entre 1978 y 1990, con hechos que dieron origen al desarrollo de la sociedad colombiana y las complejidades del mundo contemporáneo. Nuestro interés se centra en la posibilidad de comprender los orígenes de los problemas estructurales de la nación y del sistema político que dinamizaron los conflictos en nuestro país. Para ello vamos a tomar en consideración los procesos que marcaron de manera significativa el itinerario político y los protagonistas del mismo a partir del momento de la finalización del primer gobierno liberal del Postfrente Nacional, que es el gobierno de Alfonso López Michelsen, hasta el surgimiento del nuevo orden constitucional. Esto es el periodo que va hasta el gobierno de Virgilio Barco Vargas. Este periodo es un periodo de violencia institucional y de guerra sucia. Si uno de los elementos que pudiera tomarse en consideración fue que los esfuerzos de Belisario Betancur por tratar de sacar adelante un proceso fallido de paz, que es el proceso de la Uribe, generaron dinámicas políticas interesantes que van a ser objeto de el ensañamiento por sectores de la reacción que exterminarán prácticamente una de las organizaciones políticas surgida de ese proceso con con Belisario Betancur, que es la Unión Patriótica, la UP. Pero miremos cada uno de los gobiernos y vamos desarrollando algunas ideas fundamentales de su caracterización, que ya lo hicimos en alguna medida en la parte de la presentación económica del periodo. Toquemos la situación mundial entre 1978 y 1990 como elemento esencial de los condicionamientos que a nivel internacional regulan también el comportamiento social y político en nuestra nación. En 1976 muere Mao Zedong, Mao Zedong, que fundó la República Popular de China, en la que se estipula que rige un sistema comunista basado en el marxismo-leninismo, así como el movimiento revolucionario cultural. Ahí ya habíamos hablado hace unas sesiones del impulso que había hecho Mao Zedong de la revolución cultural china, que traería a China las nuevas expectativas del mundo actual, del mundo contemporáneo. En 1978 se da a conocer la posibilidad de la vida in vitro y nace por fecundación in vitro el primer bebé. En 1983, la identificación de una de las epidemias que ha cubierto al mundo desde 1980, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que es una enfermedad que ha golpeado profundamente a distintos sectores de la población y que hasta ahora está encontrando los tratamientos adecuados frente a lo que significan las epidemias para el mundo humano. En 1989 va a caer el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín no solo significó el comienzo del fin del gobierno socialista en Alemania,
sino también el preludio de la caída de la Unión Soviética, el fin del socialismo real. A partir de allí se da una nueva organización del mundo como un mundo unipolar de bloques. Se acaba la Guerra Fría, entre comillas, y se inicia la globalización neoliberal, que es la que está teniendo agotamiento actualmente. En 1990 acaba la dictadura militar en Chile de Augusto Pinochet a través del plebiscito de 1988 que votó no a la continuación del dictador en el poder. En 1990 también se expande la comunicación a través de las redes de Internet y se inicia en forma la era de la informática y la comunicación. Este aspecto es fundamental en términos de lo que está ocurriendo actualmente en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, de las redes sociales y de los sistemas de información y de investigación que propician el surgimiento de la inteligencia artificial. En 1991 se produce la disolución de la URSS y la desintegración de la estructura de gobierno centralista de Moscú y surge allí de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un nuevo conjunto de repúblicas que van a entrar en sus propios conflictos a construir sus propias nacionalidades y gobiernos. Y Rusia se enrumba a ser una nueva nación con un nivel de ejercicio de poder político, militar y económico relevante. A 4 gobiernos que ocupan este periodo entre 1978 o 74 y 1990. El primer gobierno que trabajaremos es el gobierno de Alfonso López Michelsen. Ya lo hemos mirado en otras sesiones, pero aquí trataremos de sacar algunas ideas, fuerzas importantes para poder articular este periodo que se corresponde a una etapa supremamente cruda en materia de violencia y precaria en materia de desarrollos económicos y estructurales importantes, pero que también es una etapa de aprestamientos a los fenómenos que seguirán a la Asamblea Nacional Constituyente y a la expedición de la Constitución de 1991 en una perspectiva absolutamente neoliberal. Alfonso López Michelsen fue el primer presidente liberal post-Frente Nacional. Había sido fundador y militante del MRL y se había opuesto al pacto del Frente Nacional. Las expectativas que se tenían en su gobierno se derrumbaron rápidamente por la situación económica del país, la inflación, la pobreza, la movilización social y el conflicto. Durante su gobierno se desarrolla la industria petrolera y alrededor de ella los conflictos petroleros. El país se movía entre las bonanzas cafeteras y la bonanza marimbera, que este es un elemento importante a tomar en el desarrollo de nuestra economía. La marimba y la coca han jugado un papel esencial en los procesos de acumulación de capitalismo criminal y este se ha articulado con economías convencionales generando sistemas mafiosos de desarrollo económico en muchas partes del territorio, pero también influenciando sectores políticos y generando dinámicas complejas en materia de la conflictividad social y militar en nuestro país. Se fortaleció la economía del narcotráfico, dineros provenientes de esta actividad entran por la ventanilla siniestra del Banco de la República. Durante este periodo del gobierno de Alfonso López Michelsen, se seguirá produciendo a través del lavado de activos y habrá una captura de muchas economías con recursos provenientes del narcotráfico. Fue un periodo de intensificación de la violencia guerrillera liderada por el M-19, en la que se produjeron secuestros y ejecuciones. Valga señalar aquí
la retención y el ajusticiamiento o el asesinato de Raquel Mercado, que representaba fundamentalmente un dirigente sindical de los trabajadores colombianos, de una de las centrales de los trabajadores colombianos. Fue un gobierno que tuvo que soportar el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 y que pudo llegar a ser un paro insurreccional por las características mismas del desarrollo en el que se dio y los sectores que comprometieron. Si bien es cierto, participaron inicialmente todas las centrales obreras y las organizaciones campesinas, la población civil, los sectores cívicos se sumieron a este paro dadas las precarias condiciones de existencia, el incremento de la pobreza y el desempleo que obligó a la gente a movilizarse. Luego viene el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que es un gobierno que se va a caracterizar fundamentalmente por el expulso del Estatuto de Seguridad, que es un estatuto profundamente represivo que va a negar la posibilidad de los derechos civiles de los ciudadanos. Este gobierno se movió entre la represión y el fortalecimiento de la industria del narcotráfico. Estos dos elementos son importantes porque marcan un tipo de comportamiento que hoy se pretende desconocer, pero fue la represión y la industria del narcotráfico lo que caracterizaron al gobierno de Julio César Turbay Ayala. El gobierno abrió una etapa de agudización de la violencia criminal del Estado con prácticas de persecución, captura, tortura a través del Estatuto de Seguridad. Muchos dirigentes sociales y políticos del país tuvieron que soportar la persecución, la estigmatización, la detención e incluso largas jornadas de cárcel y de tortura como consecuencia de este Estatuto de Seguridad. Fue un gobierno profundamente represivo. Su gobierno institucionalizó la legalidad por funcionar ilegítimo de la corrupción en sus justas proporciones. Fue uno de las expresiones del presidente Julio César Turbay Ayala, que decía que los gobiernos debían llevar la corrupción a sus justas proporciones, es decir, que esta era inevitable, pero que debía ser moderada. El gobierno de Turbay fue duramente confrontado por el M-19, que produjo el robo de las armas del Cantón Norte y la toma de la Embajada de la República Dominicana, dos acciones armadas desarrolladas por el M-19 que marcaron significativamente la historia del país, en términos no solamente de el fortalecimiento con esas armas de algunos sectores de la guerrilla, sino adicionalmente por las repercusiones que tuvo la toma de la Embajada de República Dominicana y su desenlace. En su administración surge el paramilitarismo de tercera generación que posteriormente se fortalecerá. Es un periodo supremamente complejo y las fuerzas paramilitares comienzan a emerger y a desarrollarse cada vez con unas características más unidas a las fuerzas militares y al desarrollo de las políticas represivas del Estado, pero también articuladas en las dinámicas de la economía del narcotráfico. Grupos armados de las bandas criminales del narcotráfico, para ganar legitimidad, se unen a las prácticas represivas en muchas regiones del país. Es en este periodo del gobierno de Julio César Turbay Ayala que aparece Muerte a Secuestradores, que es una experiencia que antecede la aparición posterior de las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá y que se trasladarán a otras regiones del país como experiencia de organización civil en armas para enfrentar los procesos que se adelantan en distintos territorios por parte de las insurgencias. Turbay manejó una relación diplomática de servicio al Imperio de las Malvinas y de Cuba.
el gobierno de Belisario Betancur en 1982 a 1986. El gobierno se movió entre la paz y la guerra. Desarrolló el proceso de paz de la Uribe con las FARC, que dio origen a la Unión Patriótica, pero que capituló ante el paramilitarismo. Tuvo que enfrentar el crecimiento del M-19, de las guerrillas de la segunda generación. Impulsó una ley de amnistía que liberó a todos los guerrilleros detenidos en la cárcel de La Picota, entre ellos a importantes dirigentes del M-19 como Carlos Toledo Plata y Andrés Almarales, entre otros dirigentes que estaban detenidos en esta cárcel. La amnistía les permitió salir y continuar la lucha. Fue el presidente que afrontó la toma del Palacio de Justicia y la destrucción de Armero, que fueron dos hechos que uno prácticamente ahogó al otro. La situación de la avalancha de Armero sepultó en alguna medida por su dimensión los incidentes del Palacio de Justicia. Durante su administración se dio el inicio a la Guerra Sucia, que condujo al genocidio político de la Unión Patriótica. El surgimiento de la Unión Patriótica se da en el marco de unos éxitos electorales sin precedentes. La Unión Patriótica, en su primera participación en el modelo electoral de nuestro país, logró colocar alcaldes, gobernadores y representantes en el Congreso de la República, senadores incluso. Esto generó una preocupación mayor de las élites políticas tradicionales, que dieron como consecuencia el surgimiento de un modelo de violencia criminal por parte de los grupos paramilitares, pero también por parte de formas específicas de terrorismo de Estado, que condujo al genocidio político de la Unión Patriótica. 5.000 militantes de la Unión Patriótica fenecieron ante la acción criminal de las armas del Estado y de los paramilitares. Tuvo que enfrentar la lucha contra el narcotráfico y la nueva política norteamericana de guerra contra las drogas. Se generó la figura de los extraditables en este periodo. En general, fue poco el desarrollo económico y social que tuvo el país durante el gobierno. Más allá de los programas de vivienda de interés popular, se fortalecieron las economías mafiosas y sus inversiones. Luego viene el gobierno de Virgilio Barco Vargas. Su gobierno se da en el marco del ascenso del paramilitarismo y el narcoterrorismo. Por eso en este periodo se habla de la guerra sucia. Son hechos sobresalientes de violencia contra la población y contra las instituciones, porque una vez que el paramilitarismo acompaña al Estado con el aniquilamiento de sectores sociales y de sectores políticos, se dirige como consecuencia de la figura de la extradición contra el Estado y se convierte ese paramilitarismo en narcoterrorismo. Se debe enfrentar una oleada de magnicidios, entre ellos los de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro León Gómez. Esta es una época profundamente violencia, y esa violencia no solamente se da en los territorios contra las bases sociales y políticas de distintas organizaciones, sino también con la dirigencia que conduce proyectos políticos a nivel nacional. El asesinato de Luis Carlos Galán, que representaba el nuevo liberalismo con una opción muy grande de llegar a la presidencia, es seguido por el asesinato de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro León Gómez, uno de la UP y el otro del M-19. Durante su gobierno se impulsó el proyecto de elección popular de alcaldes, que va a modificar en alguna medida y ampliar los modelos del desarrollo de la democracia en los territorios. Impulsar y fortalecer programas de desarrollo integral campesino y el Plan Nacional de Rehabilitación fue parte también de la acción del gobierno de Virgilio Barco Vargas. Creó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos,
enfrentó los conflictos limítrofes con Venezuela y Nicaragua que no se han logrado resolver de manera definitiva. Sufrió el atentado al avión de Avianca en el diario, al diario Espectador y al edificio del DAS. Es una época de profunda violencia y fundamentalmente de terrorismo. Todos estos atentados al avión de Avianca, al diario El Espectador y al edificio del DAS son producto de la acción del narcoterrorismo. Durante su gobierno, el narcoterrorismo lanza una ofensiva contra las instituciones para detener los tratados de extradición. Se abre el camino de la Asamblea Nacional Constituyente por una propuesta que se hace de la séptima papeleta por parte de los estudiantes, y ese proceso se va a dar. Es un periodo en el que se combina la violencia criminal con el terrorismo de Estado y con el narcoterrorismo. Se busca el fortalecimiento de la fuerza pública para poder enfrentar a los actores armados y garantizar el orden público en nuestro país. Ese es un periodo supremamente difícil que obliga a un acuerdo político y que se cierra con un proceso de paz al que se adscriben las distintas organizaciones de la segunda generación de guerrillas en nuestro país que se inició en el 70, y participan igualmente alguna parte, fracciones de las guerrillas del ELN con la corriente de renovación socialista y del EPL, que también se acogen a los procesos de paz que se van a dar en la década del 90 y que se van a desarrollar en términos políticos con el éxito que representa hacerse partícipe, por ejemplo, el M-19, de la Asamblea Nacional Constituyente, de la formulación de una nueva constitución política en lo que constituye la refundación del Estado nacional.